Bienvenidos a Entre Líneas. Mi nombre es Carmen París y si estás en segundo de bachillerato ya sabes que este espacio es para ti. Hoy seguimos hablando de morfología y concretamente nos centraremos en el análisis de los morfemas flexivos verbales. El verbo es una de las categorías, quizá la más compleja, y probablemente es una de las palabras que puedan aparecer en la PAU para el análisis morfológico. El verbo posee diferentes morfemas flexivos. Es, en definitiva, la única de las palabras flexivas que tiene conjugación, y el orden de los morfemas flexivos verbales siempre es el mismo. Aparecerá junto al lexema la vocal temática, que puede o no aparecer, y en el caso de que no aparezca la marcaremos con el conjunto vacío. Junto a la vocal temática aparece el morfo que indica el tam, es decir, el tiempo, el aspecto y el modo. Y por último, como morfema de cierre, siempre aparece persona y número. Fijaos, por ejemplo, en el caso de una palabra como amábamos. Amábamos, estamos ante un tiempo verbal, procede de la forma, siempre tenéis que ir a la forma del infinitivo, amar. Y el lexema sería, por lo tanto, am. Ar, recordar que es, en definitiva, la marca del infinitivo. Junto al lexema encontramos la vocal temática a, en este caso, que es indicadora de la primera conjugación. Va nos indicaría que el tiempo es imperfecto, el modo en este caso es indicativo y el aspecto es imperfectivo. Y cierra con el morfo mos, que nos indica tanto el morfema flexivo de plural como de primera persona. Repetimos pues que la segmentación sería am, a, va, mos. Estaríamos ante una forma, en este caso, verbal simple. Como digo, el orden siempre es el mismo. Lo que puede ocurrir es que efectivamente junto al lexema nos encontremos con prefijaciones o aparezcan también a veces sufijos, interfijos, etc. La vocal temática. La vocal temática nos indica la conjugación a la que pertenece el verbo. En la primera conjugación sabemos que incluye los verbos regulares, ¿no? De la primera conjugación son aquellos que su vocal temática es a o bien un conjunto vacío. En la segunda y en la tercera conjugación la vocal temática puede ser e, i, el diptongo también ie, y por otro lado nos encontraremos a veces que la vocal temática cae y por lo tanto lo representamos con el conjunto vacío. La vocal temática tiene una naturaleza híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que en ocasiones es un morfema flexivo, pero en otras es un derivativo. Es flexivo porque aporta un significado gramatical, es decir, alude claramente a la conjugación, al tema verbal. Pero en otros casos, como en el de los verbos parasintéticos o verbos derivados, funciona como un verdadero sufijo, porque nos permite cambiar la categoría de la palabra, de la base de la que partimos. Pensad en el caso, por ejemplo, del verbo fusilar. Fusilar, que viene del sustantivo fusil, o en el caso de gordo, engordar. Ahí nos encontraríamos que tanto en fusilar como en engordar, la vocal temática, esa A, nos estaría indicando claramente un valor también sufijal. Por lo tanto, la vocal temática, en resumen, es morfema flexivo en verbos no derivados y es morfema flexivo y derivativo cuando estamos ante verbos parasintéticos o en verbos derivados. El morfema de persona y número, que es el que actúa como morfema de cierre, que es el que vamos a colocar al final del análisis, es siempre una forma que se llama amalgamada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir una amalgama? Pues que un solo morfo, por ejemplo la n, me va a indicar que por un lado es tercera persona y plural, es decir, no hay un morfema de persona y otro de número, sino que en un único morfema indica ambas categorías conjuntamente. La primera persona del singular y la tercera persona del singular, la marca de número y persona es el conjunto vacío. Para la segunda persona,
el morfo S. Fijaos, cantas, cantarías, cantarás. Esa S es la que me indica que es una segunda persona del singular, salvo cuando estemos trabajando con el imperativo o en el caso del pretérito perfecto simple. Ahí es la única excepción a esta S de segunda persona singular. La tercera persona del singular ya he comentado que es el conjunto vacío. La primera persona del plural siempre es el morfo mos. Fijaos, cantamos, cantemos, cantaremos, cantábamos. Por lo tanto, ese mos lo separaremos e indicaremos que es primera persona plural. La forma is es la que me indica que es la segunda persona del plural, salvo en el imperativo, donde ahí encontramos la de, fijaos, de cantad, pero sin embargo decimos cantaréis, cantéis, etc. Y la tercera persona del plural presenta el morfo n, que me indica tercera persona plural. Cantan, cantarán, cantarían. Los morfemas que me indican el modo, tiempo y el aspecto también estamos ante otro caso de amalgama o morfema amalgamado. Y es ese segmento que queda cuando aislamos la raíz, la vocal temática y el morfema de número y persona. Si no nos queda nada, ese morfema lo representaremos con el conjunto vacío. Por ejemplo, el primer ejemplo que hemos puesto en este podcast, recordad que era cantábamos, y ahí decíamos que ese morfo va, ese segmento me indicaba el tiempo, el aspecto y el modo. El aspecto tenéis que recordar, por otra parte, que puede ser perfectivo o bien imperfectivo. Esto es materia de primero de bachillerato. Todas las formas simples tienen un aspecto imperfectivo. El presente, el imperfecto, el futuro, todas, salvo el perfecto simple. Y todas las formas compuestas tienen aspecto perfectivo, más el perfecto simple. Por lo tanto, en la selectividad, en la EBAU, si nos ponen un presente, un condicional, un futuro, ya vamos a saber que va a ser un aspecto imperfectivo. Recordad que normalmente siempre nos aparecen formas simples, por lo tanto, salvo que se trate de un perfecto simple, el aspecto será siempre imperfectivo. No requiere mayor complejidad. Las formas no personales, el infinitivo, el participio y el gerundio, tienen también su raíz y su vocal temática, pero evidentemente no tienen morfemas de persona y número, ni de modo, ni de tiempo, ni de aspecto. De tal manera que en su lugar lo que presentan es el morfema de infinitivo, de gerundio o participio. El caso, por ejemplo, de cantar. Pues en cantar simplemente separaríamos el lexema, cant, la vocal temática sería la A, y esa R es el morfema de infinitivo. En el caso, por ejemplo, de escribiendo, pues en escribiendo, fijaos que tendríamos el lexema sería script, tendríamos como vocal temática una diptongación, IE, y por último el morfema de gerundio, NDO. Y si estamos ante un participio, bebido, tendríamos la forma beb sería el lexema, la i sería la vocal temática y do como morfema de participio. Debemos tener en cuenta que en castellano hay muchos verbos irregulares, es decir, formas verbales que no se ajustan a los modelos. Aquí no incluimos las variantes ortográficas, pero la irregularidad verbal puede afectar a las vocales. Por ejemplo, un verbo como dormir, decimos durmió. Un verbo como sentir, sintió. O bien esa irregularidad puede ser consonántica, ya sea porque añadimos un sonido, entonces se habla de epéntesis. Por ejemplo, fijaos en los verbos que acaban en ecer. Un verbo como agradecer, cuando formamos el presente, decimos agradezco. O a veces puede actuar una síncopa, es decir, que en lugar de la síncopa es lo contrario de la epéntesis, es decir, reducimos una vocal o una consonante. Por ejemplo, en el caso del verbo poner, el futuro sería pondré. ¿De acuerdo? Por tanto, nos encontramos con que hay irregularidades mixtas, como en el caso del verbo hacer o del verbo caber. Caber, fijaos, el presente es yo quepo. Y añadamos a ello los verbos que además tienen un doble participio. Por ejemplo, el verbo elegir tiene elegido o electo, o el verbo imprimir que tiene impreso o imprimido. Normalmente,
Todos estos verbos irregulares no suelen ser objeto de análisis en la EBAU, pero debemos recordarlo. Y lo mejor es, para terminar este análisis, es que pongamos algunos ejemplos prácticos que por ahora no presenten demasiada complejidad. A medida que avancemos en estos episodios de morfología, ya iremos introduciendo formas que presenten sufijos, interfijos, pero por hoy vamos a poner algunas formas verbales muy simples para que quede claro cuál es la estructura de la forma verbal. Por ejemplo, pensemos en un caso como asistiría. Asistiría, por ejemplo, pues nos encontramos que sería asistir, es la base de la que partimos. Siempre ir al verbo y evidentemente el lexema tendríamos assist. La I sería la vocal temática. Ría es el morfo que me indica que es el tam, tiempo es el condicional, el modo es el indicativo y el aspecto es imperfectivo. Si decimos asistiría, evidentemente en el contexto me aclarará si es una primera o tercera persona, pero nosotros lo cerramos con el morfo cero y marcaremos ahí si es primera o tercera persona del singular. Si no está contextualizado, deberíamos poner ambas. Y está claro que es un verbo, por lo tanto, en primera o tercera persona, es un condicional simple y es un verbo simple. Asistiría, porque no tiene ni prefijación ni sufijación. Veamos el caso de negarán, otra forma verbal. Bueno, aquí tampoco hay complejidad, el verbo es negar, no hay ninguna prefijación, ningún sufijo. Si partimos de negar, evidentemente el lexema llega hasta la oclusiva, es decir, neg. Ese sería el lexema. Tenemos vocal temática, la A. Tenemos, fijaos, esa N del final me está indicando que es una tercera persona del plural, por lo tanto, aislando la vocal temática y el morfo que me indica persona y número, me queda solamente ese la, que es el que me indica que es un tiempo de futuro, de aspecto imperfectivo, modo indicativo. Por lo tanto, otro verbo simple. También un verbo simple. Aquí partimos de discutir, por lo tanto, discut sería el lexema. La I sería la vocal temática, la A es la que me indica el tam, tiempo es un imperfecto, de indicativo, de aspecto imperfectivo, y el morfo de cierre de nuevo, is, segunda persona plural, es decir, que estamos ante otro verbo simple. Fijaos que el imperfecto de indicativo de los verbos de segunda y tercera, de un verbo como sentir, sentía, de un verbo como leer, leía, siempre separaremos, por lo tanto, la I será la vocal temática y esa A es la que me indicará el tam. Tenedlo en cuenta. Por último, vamos con una forma verbal como volvieron. En volvieron partimos del verbo volver, aquí tendríamos el lexema, vol, aquí tenemos de nuevo una diptongación en la vocal temática, IE, y fijaos que si vamos al morfema de número y plural sería la N, que es la que lo cierra, por lo tanto, aislando la vocal temática y el morfo de cierre, esa N, nos quedaría ese ro, que es el que me indica de nuevo esa amalgama, el tiempo, el aspecto y el modo. Aquí estamos ante un perfecto, el aspecto es perfectivo y el modo es indicativo. Recordad que el perfecto simple es la única forma de las formas simples que tiene aspecto perfectivo. Como veis, todas las formas que hemos analizado en este episodio son formas muy sencillitas, porque el objetivo es que quede bien claro cuál es la estructura para segmentar una forma verbal. Siempre lexema, vocal temática, tam y por último persona número. Por supuesto, teniendo en cuenta que este hecho podrá complicarse cuando estemos ante verbos parasintéticos, verbos derivados, etc. En el próximo episodio vamos a adentrarnos ya en la morfología léxica. No hablamos aquí del adverbio porque, como ya comentamos, el adverbio es una categoría invariable, es decir, carece de morfemas flexivos. El adverbio, cuando lo estudiemos, veremos que los adverbios se forman a partir de los adjetivos y ya comentaremos sus particularidades. Pero en principio, en este podcast o con este episodio cerramos todo lo que tenía que ver propiamente con los morfemas flexivos que, como ya recordaréis, son siempre inherentes a cada categoría.
Dejamos pues para el próximo episodio el apartado de la morfología léxica y aquí comentaremos sobre todo el bloque de la derivación y más adelante hablaremos también de la composición y la parasíntesis. Os espero en el próximo episodio y, como siempre, os recuerdo que la preparación es la clave del éxito. Hasta siempre.